Aquí comienza Un Sinergia. libro muy interesante de Inés Dussel y Pablo Pinó que habla de las tradiciones escolares. Entonces, tiro una pregunta, no para que la contestemos ahora, pero para que la pensemos. ¿Por qué todas las mañanas, en la mayoría de las escuelas, todas las mañanas en la mayoría de las escuelas, se forma, se iza la bandera, se canta la aurora? ¿De dónde viene todo esto? Uy, vamos a traer, investigar un poquito. Yo después en la próxima te la cuento, pero me parece, yo siempre en las clases mías las doy, digo, estas tradiciones se sostienen. ¿Por qué se sostienen? Pero bueno, es para seguir pensando. Yo lo pienso, a mí cuando la palabra escuela, aprendizaje. Esa es la palabra que me surge, es ver, bueno, fortalezas, ver cuestiones que tengan que ver con logros, desarrollo, bueno, cómo la cultura aporta a la escuela. Me parece que, bueno, esa es la mirada que siento como docente y como psicopedagoga. Y también pienso que estas son cuestiones comunes en el mundo, pero curiosidades en el mundo. Hace mucho que no hablamos de eso. Hace mucho, y yo tengo una de Australia. ¿Tenés alguna? A ver. Uy, tengo una de Australia súper interesante. Mira, existe una escuela, mira cómo se llama, Escuela del Aire. Escuela del Aire. Escuela del Aire, que retransmite lecciones por señales de radio, como si estuviéramos acá. Nosotras, sí. Qué lindo. Alumnos lejanos que viven en áreas remotas. Ay, mira qué bien, Esto es qué en divertido. Australia. En China es el país donde los niños reciben más deberes para su casa. Ay, pobre. Sí. Los adolescentes de Shanghái se pasan una media a una media de 14 horas a la semana realizando tareas en casa. No, es muchísimo tiempo. Y en Irán, los chicos son educados por separado hasta que llegan a la universidad. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto una vuelta? Sí. Que incluso los profesores deben ser, mira qué bárbaro esto, del mismo sexo, y los que enseñan, ¿no? Los que dan clases tienen que ser del mismo sexo que esos niños que están enseñando. Sí. Así que me parece muy, pero muy interesante. Y las particularidades y cómo se adapta la educación a las realidades y las sociedades. Por ejemplo, en Bangladesh hay escuelas bote. Sí, hay como 100 escuelas bote. ¿Qué quiere decir? Son escuelas que se da clase arriba de un bote. ¿En serio? Sí, cuando hay inundaciones y también, aunque no lo puedas creer, tienen internet y biblioteca. Yo de todas estas escuelas yo sé que es un montón y algún día ojalá lo pueda hacer, pero me encantaría viajar, ir por los países del mundo y ir como, mira, podríamos hacer un Instagram de Moni y Mariela viajando por el mundo viendo escuelas. Si nos quieren invitar, aceptamos. La medicina empezó a dividirse por órganos. Entonces, el que quería ser médico del corazón se hacía cardiólogo. El que quería ser médico del estómago se hacía gastroenterólogo. El que quería ser médico del cerebro se hacía neurólogo, etcétera. La primera disruptiva de esas especialidades, que en vez de ser vertical pasó a ser horizontal, fue la pediatría. La pediatría es de incorporación reciente dentro de la medicina. En los principios del siglo pasado, en la Argentina, de hecho, en los años 30 empezó a haber pediatras formados como tales, hospitales de niños donde empezaron a formar pediatras. Quizás un poco antes, pero la formalización fue esa, y la gran revolución fue Florencio Cardó, que generó toda una revolución con respecto a la salud de niños. Y como ustedes habrán tenido, que ustedes seguramente muchos de ustedes y los oyentes también tienen hijos, cuando uno va al pediatra de su hijo, el pediatra de su hijo no lo manda al otorrino cuando tiene una otitis, ni lo manda al otorrino laringólogo cuando tiene una faringitis, y no lo manda al neumonólogo cuando tiene un broncoespasmo, ni lo manda al cardiólogo cuando uno necesita un certificado para que haga ejercicio físico. Porque lo que hace es, todo lo que es común en un niño, lo más común, la base de la pirámide de todas las otras especialidades la conlleva. Bueno, un médico de familia es muy parecido al pediatra porque también es horizontal y toma de todas las especialidades las cosas más comunes. Yo no soy cardiólogo, pero los 3 problemas más importantes de la cardiología los manejo tan bien como un cardiólogo. Los de psicología, y obviamente aquellos problemas, y estamos formados en psicología justamente, que tienen que ver con los comportamientos de la familia. Y eso es una gran diferencia, porque somos un poco todólogos, pero en el primer nivel de atención. Me gusta ese término. No solamente vendemos juegos, sino que también tenemos productos de apoyo, para la escritura. También tenemos, grips, mordillos. Ahí también cuando nos piden mordillos, cuando nos piden asesoramiento, nosotros
contamos la dureza, pero no asesoramos sobre si necesita o no necesita mordillo, porque eso es el lugar del TO. Claro, y cuál es la dureza que necesita, igual que las mantas de peso. Claro. Que es también como para la regulación. Claro. Y bueno, y entonces hay un montón de cuestiones que son insumos que van acompañando. Por ejemplo, separadores de plato, hay otros adaptadores de llaves. Sí, que esos la verdad que les vienen súper bien. Súper importante. Porque hay cosas que uno no se da cuenta. Por ejemplo, poder prenderse una campera. Claro, ¿no? Abrocharse y que prenderse. Se adapta al cierre. Se adapta al cierre. Mira qué interesante. Así como también el grip, cuando hablas de grip, hablas de adaptadores de lápices. Sí, de lápices, de cepillo. Lo pueden poner en cepillo de diente, lo pueden poner en tenedores, cucharas. Es como el grip de la raqueta de tenis, pero obviamente adaptado al grip, se le dice a la raqueta de tenis. Mira. Sí. Entonces, o sea, es adaptar el instrumento a la mano, digamos. Tal cual. Exacto. Y vienen aparte hay diferentes estilos. Claro. Hay uno que es para poner los 3 dedos específicos, otro es para poner 2, que es el mariposa, que se lo piden un montón para los peques. Después hay otros que son como mucho más gruesos, otros que son un poquito finitos. Eso depende, porque en realidad no lo usan solamente los niños, sino que los adultos. También, claro. Alguna persona que tenga alguna dificultad en las praxias motoras. Tal cual. Y personas que no, pero a lo mejor que utilizan mucho las lapiceras todo el día. Y bueno, a mí me pasaba mucho de escribir cuando en las épocas de facultad. Que se hacía, claro, no usaba, porque en ese momento no sabía que existían, pero la verdad que es un recurso fabuloso. ¿En qué ámbitos vos podés, estos productos se pueden usar? O sea, ¿cuáles son los ámbitos? ¿La escuela? ¿El lugar personal? Hay, como decíamos, los consultorios, bueno, es un lugar perfecto e ideal. Bien. En las escuelas también, claro, en las escuelas, de hecho nos compran muchas escuelas, nos hacen como pedidos en general, y ahí nosotros, escuelas, también en las casas. Eso, la familia, sí, que pide la familia, sí, porque viste que la familia uno tiende a comprar el juguete de moda. Sí. Y estos son juegos, también pueden ser juguetes. Te piden que no, o sea, estos juegos, aunque no haya una dificultad, una necesidad de estimulación. Sí, viste eso que te decía al principio, que en la época de la pandemia las madres estaban desesperadas, nadie sabía si tenían una dificultad en el aprendizaje. Lo que pasa es que la dificultad estaba en que tenían que iniciarlos en la lectoescritura, ¿no? Y de repente necesitaban recursos. Claro. Entonces ya no sabían, y lo que tienen los materiales es que tienen diferentes formatos, son atractivos para los chicos, y los chicos como que necesitan siempre algo distinto y que los vaya estimulando justamente, tal cual. ¿no? Entonces, bueno, termina siendo como muy rico desde ese lugar. Bien. Y aparte nosotros lo utilizábamos también en nuestra casa con nuestro hijo, porque también teníamos un peque que también estaba en pandemia en un momento particular. Claro. ¿Con qué profesionales normalmente? O sea, TO o Vico Perfecto es un terapista ocupacional. Sí. Pero para la audiencia que quizá no conoce, ¿qué otros profesionales? O sea, vos, ¿en qué ámbito de profesionales te moves? Ya hablamos recién de que era el ámbito de la casa o el estilo de educación o con los profesores o docentes. Sí. Pero en tu ámbito, ¿cuáles serían? Psicopedagogos. Bien. Sí. Psicólogos. Neuropsicólogos. Sí. Y con ellos... Y fonoaudiólogos. O sea, hay un trabajo interdisciplinario. Sí. Esto siempre por eso se trabaja de esta forma. Sí, ¿Y cuáles serían las fortalezas de trabajar la estimulación? Y las fortalezas es justamente si hay deterioro, en el caso de que haya deterioro o que haya alguna situación, como decimos en el déficit de atención o en las dislexias, etcétera, es justamente poder fortalecer eso que no está en déficit, y aquello que está en déficit, bueno, poder compensarlo, ¿no? O bueno, en algunos casos a veces hasta hay que sustituirlo. Pero fortalecer y compensar, que es como son las grandes palabras de el apoyo, sobre todo neuropsicológico. Fernanda, antes no existían todas estas cosas, así que ahora existan y estén tan rápida al alcance de la mano, y que además la podemos comprar por internet. ¿Dónde te podemos ubicar y dónde podemos conseguir todos estos productos maravillosos? Con tu asesoría, además, que no es menor. Sí, claro, ustedes me escriben. Sí, que esto es importante, sí, claro que es porque importante. no es solamente comprar, no sé, un mordillo, un adaptador para trabajar mejor la lectoescritura, es estar asesorado de por qué es esto, es importante o aquello. ¿Y dónde podemos encontrarte? Bueno, en Instagram, psiconeuroestimulación. Bien. Ahí nos encuentran. El otro Instagram es psiconeuroestimulación _TCC, pero ese es más de servicios, claro.
En productos es y la tienda es psiconeuroestimulación.empretienda.com.ar. Ahí ven todos los